Pero con Cristo nunca suceden estos eventos. Hay un micrófono que está haciendo feedback, por favor, si lo pueden checar. Vamos a iniciar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro tema lleva por título La importancia de la sal. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, los que están presentes, los que están a través de la transmisión, responda en su corazón o puede responder audiblemente donde quiera que se encuentre. ¿Cuántos de ustedes, aquí viene la pregunta, todos deben de responder, cuántos de ustedes se consideran una persona importante? ¿Nadie? No, yo no. ¿Se consideran una persona importante? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona importante? 3 más o menos. ¿Saben lo que me acaban de indicar ustedes ahorita? Que ustedes no entienden lo que significa ser un cristiano. Simple y sencillo. Porque el desarrollo de este mensaje les va a decir lo que ustedes ya debieran de saber que son. Y por razones de que no entendemos quiénes somos, no podemos influenciar el mundo que nos rodea. Les voy a preguntar una vez más, ¿cuántos de ustedes se consideran una persona importante? ¿Qué? Sí, el que no es salvo no se considera persona importante. El que es salvo, el que ha nacido de nuevo, el que conoce su Biblia, sabe qué tipo de persona es en este mundo, a la luz de lo que vamos a enseñar en la palabra de Dios. ¿Todavía tienen duda algunos de ustedes? Les voy a preguntar antes de desarrollar este mensaje. ¿Cuántos de ustedes se consideran una persona importante? Van mejorando, ¿verdad? Espero que al final del culto el amén sea un amén rimbombante que pueda estremecer este lugar. Leamos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13. La regla en esta iglesia es que todo el mundo trae su Biblia, todo el mundo lea con el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, leamos la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay una gran cantidad de cristianos que dejaron de ser útiles para Dios hace mucho tiempo. Vamos a ver la importancia de la sal desde el punto de vista del mineral y desde el punto de vista de lo que Jesús dice que nosotros somos. Oremos, Padre, abre nuestro corazón. Sabemos, Señor, que nuestras iglesias están plagadas de personas que no son salvas, que asisten a la iglesia, pero que realmente no entienden por qué están en este lugar. Te rogamos que para el que es cristiano, entienda de una vez para siempre cuál es su función. Y el que no es salvo, te rogamos que lo traiga a tus caminos. Líbranos de entretener a nadie en este lugar o a larga distancia, porque tu palabra es extremadamente seria al decirnos que somos la sal de la tierra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Amados, vivimos en un mundo malo, extremadamente malo. Vivimos en un mundo que está en un proceso de decaimiento y descomposición en todo orden de cosas.
desde lo espiritual, lo moral, lo político, lo económico, desde el punto de vista de la paz, desde el punto de vista de la inseguridad. Hay crimen por todos lados, hay corrupción. Este mundo está listo para ser enjuiciado por Dios. La Biblia dice, vosotros, le dijo Jesús a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Oiga bien lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, vosotros seréis la sal de la tierra. Jesús no dijo, vosotros debéis actuar como la sal de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. En filosofía, hay una rama en filosofía que se llama ontología. La palabra ontología está compuesta por dos raíces griegas. Una es la palabra onto y la palabra logos. La palabra onto significa ser y logos significa estudio. En otras palabras, la ontología, que es una parte de la filosofía, se dedica al estudio del ser, la naturaleza de lo que somos, lo que es la realidad de nuestros hechos. A eso se refiere la ontología. Jesús no dijo, vosotros seréis, o vosotros debéis de actuar. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso cuando yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes se consideran importantes? Y ustedes no respondieron correctamente, me da a indicar que no están bien informados de quiénes son. Ahora les voy a preguntar una vez, ¿cuántos de ustedes se consideran personas importantes? ¿Ve la diferencia del entendimiento de la palabra de Dios? Amados, el juicio realmente está a la vuelta de la esquina. En el diluvio, ¿cuánta sal había en la tierra antes de llegar el diluvio? ¿Cuánta sal había en la tierra? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas. 8 personas. Dios consideró que no había demasiada sal en la tierra. ¿Y a qué procedió Dios? A destruir el planeta entero. Todo el mundo se murió. Solo habían 8 granos de sal sobre el planeta. En Sodoma y Gomorra la situación estaba peor todavía. ¿Cuántos granos de sal encontró Dios en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos? 3. ¿Quiénes eran? No. Estas niñetas eran corruptas. Se acostaron con su padre, lo emborracharon y se acostaron con su padre. Y de ahí vinieron los moabitas, los amonitas, etcétera, etcétera. Entonces no eran unas muchachas muy dedicadas a las cosas de Dios. La Biblia dice que cuando Abraham oró a Dios, Dios le comunicó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham dijo, si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿lo destruiría, Señor? No, por amor a los 50. Si hubieran 40, Señor, 30, 20. Y le dice, déjame que hable una vez más, soy polvo y ceniza, que no se enoje mi Señor, pero si hubieran 10 justos en la ciudad, Señor, ¿la destruirías? Y Dios dijo, no la destruiría por amor a los 10. ¿Cuántos justos encontró? 1, Lot. Por lo tanto, Dios procedió ¿a qué? A destruir Sodoma y Gomorra. Pregunto, ¿cuántos justos habrán en nuestra nación? Pregunto, voy a volverles a preguntar, no están poniendo atención. ¿Cuántos justos hay en esta iglesia? Esta es la razón por la que todavía Dios no ha enjuiciado a esta nación. Los justos. Si no entendemos quiénes somos, el juicio va a llegar más temprano. La sal no se puede oler, pero se puede saborear. La sal pierde el sabor cuando se contamina o se disuelve.
Muchos cristianos están extremadamente contaminados con el mundo, al punto que la gente no cristiana no puede distinguir entre ese cristiano y un no cristiano, porque no hay ninguna diferencia. Digo, altamente contaminado. En los lugares donde cae mucha nieve, se usa la sal para derretir la nieve y el hielo. En el norte de los Estados Unidos, aquí en Georgia, en Canadá, antes que caiga una tremenda nevada, se riega sal por todas las calles, porque la sal puede derretir el hielo. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, amado? Usted, como la sal de la tierra, tiene la capacidad de derretir aún el corazón más duro y más frío con su vida, su testimonio y con el Evangelio de Jesucristo. Pero si usted nunca habla, si usted nunca actúa como la sal de la tierra, ¿a cuántas personas cree que vamos a impactar? Muchas veces el mundo neutraliza nuestra función como sal, en lugar de nosotros cambiar al mundo, y nos acomodamos a las circunstancias de la vida. Veamos Job capítulo 6, versículo 6. Job capítulo 6, versículo 6. Pregunto, levanten la mano cuando les haga la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen sal en sus casas? Levanten la mano. Todos. ¿Alguna vez ustedes, ya adultos o jóvenes o en la escuela, alguna vez le quitaron la tapa a la sal y alguien vino y agarró la sal y la puso en su comida y se le fue todo el bote? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso alguna vez en su vida? Una vez. Aquí hay 3 culpables y uno que le hizo así como... ¿Cuántos de ustedes lo han hecho más de una vez? Levante la mano. Hay gente corrupta aquí. ¿Verdad? Entonces, es tremendo las cosas que podemos hacer con la sal. ¿Cuál es el objetivo de quitar la tapa a la sal para que el otro le eche toda la sal? Para que no se la coma. Es una maldad lo que estamos haciendo. Veamos lo que dice Job capítulo 6, versículo 6. Leamos. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Si comemos unos huevos cocidos sin sal, falta algo. Tenemos que echarle sal para darle sabor. Ahora, ¿cómo se distingue una comida o una sopa buena de una sopa mala? ¿Qué es lo que lo distingue? La sal, la cantidad de sal. Ahora, ¿qué pasa si usted hace una sopa y le deja ir todo el bote de sal? He tenido esa experiencia algunas veces. Una vez llegué a una casa, me hicieron una comidita nicaragüense, le pusieron todo el saco de sal. Cuando entré, solamente entré, la casa estaba llena de vapor a sal. Yo sentí la sal desde que abrí la puerta. Entonces llegué a la cocina y me dieron a probar la comida y ya le habían echado un montón de agua y la comida estaba perdida por la cantidad de sal. O sea, nunca le echamos toda la sal a la comida. ¿Sabe cómo se usa la sal? Hay que regarla, ¿verdad? Sobre la comida. No le dejamos ir todo el bote en un solo lugar. Los cristianos debemos de regarnos como la sal de la tierra en medio del mundo en que nosotros vivimos. ¿Sabían ustedes que uno de los lugares más evangélicos de los Estados Unidos, donde la gente cree la Biblia, es el estado de Tennessee? La ciudad de Chattanooga, Memphis. Ahora, ¿creen ustedes que si nos fuéramos todos a Tennessee, a Chattanooga, cumpliríamos la misión que Dios nos ha encomendado? Tenemos que entrar en el mundo malo para poder tener efectividad como la sal. La sal está compuesta de sodio, que es un elemento extremadamente activo, y cloro.
un gas tóxico con un olor ofensivo que se usa en el detergente. Sin embargo, cuando el sodio y el cloro se combinan, tenemos lo que se llama sal. ¿Qué le parece? La composición química de la sal es una maravilla que Dios ha hecho. Si una persona consume el sodio o el cloro por separado, se muere. La sal es inconfundible. Cuando una comida tiene sal, nadie lo puede negar. Se puede notar. Oiga bien, una vez que la sal entra en contacto con la comida, no se puede ver, pero se puede saborear. Cuando una persona es cristiano y está en medio de personas no cristianas, algunas veces me ha tocado llegar a algunos lugares donde las personas tienen licor en la mesa, las personas hablan malas palabras y de pronto llego yo y la persona dice, mire, llegó el pastor. Inmediatamente hay un cambio, recogen todo el licor y la cosa cambia rápidamente. Es decir, ¿somos ese tipo de influencia en la vida de otras personas? ¿O simplemente nos sirven una copa a nosotros también y le entramos? Para perder la función que nosotros debemos de tener. La sal es distinta a la comida, se puede diferenciar. Pregunto, ¿nos podemos diferenciar nosotros entre personas no cristianas o simplemente somos iguales? El poder de la sal descansa precisamente en lo que lo diferencia. El poder del cristiano descansa en el hecho de que Cristo está en nuestros corazones y hemos sido redimidos por su preciosa sangre. El cristiano, como la sal de la tierra, debe de ser diferente del mundo que le rodea. Si usted no es diferente del mundo que le rodea, usted ha perdido el sabor, no sirve para nada. La sal limpia y desinfesta. La sal penetra y al penetrar produce una nueva calidad de las cosas. La sal cambia aquello sobre lo cual se pone. La sal influencia el sabor de las cosas. La sal trabaja de manera silenciosa y una vez que entra en contacto con la comida, su efecto es incontenible y no se puede revertir. Una vez que usted pone la sal, usted le puede decir, le voy a sacar la sal, le eché mucha sal. Too bad. Ya la puso allí, ahí déjela. O se la come salada o la bota. Los árabes, para celebrar una amistad, ¿sabe qué hacen? Comen una comida salada para celebrar su amistad. Es una costumbre en el Medio Oriente. Veamos en primer lugar la sal y sus beneficios. La sal le da un sabor agradable, sabroso y delicioso a las comidas. La sal evita que la comida se descomponga. La sal también produce sed. Aquí tenemos una cosa que llamamos pretzel y vienen con sal. Inevitablemente, si usted compra un pretzel, ¿qué tiene que comprar? Algo de tomar. ¿Por qué? Porque la sal que trae el pretzel, ¿qué va a pasar? Le va a producir sed. Usted se mete al mar 1 hora o 2 y ¿con qué sale? Con sed. Porque la sal produce sed. Me pregunto si como la sal de la tierra que somos, ¿alguna vez hemos logrado despertar en alguien sed del Señor Jesucristo? ¿O nunca hemos despertado esa sed en la vida de ninguna persona? Vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, 50. En uno de los textos bíblicos van a ver una imagen que es una calle en Roma, de los tiempos antiguos, de los días de los romanos. Cuando la sal no servía y había perdido su sabor, ¿sabe qué hacían con ella? La tiraban en las calles de Roma para que todo el mundo la pisoteara. Cuando un cristiano ha perdido el sabor, su efectividad, nadie lo respeta. Veamos lo que dice el texto bíblico. Leamos todos, Marcos 9:50.
Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida o falta de sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Recuérdense que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. No vosotros debéis de actuar o tratar de ser o ser en el futuro. Vosotros sois el estado de ser, somos la sal. Cada día estamos siendo puestos a pruebas con este hecho de la sal. Nuestro vocabulario, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro carácter, principalmente en la casa, amados. Podemos impresionar a otras personas afuera, pero ¿qué concepto tienen las personas en nuestra casa? ¿Realmente tenemos el sabor correcto como la sal de la tierra? Todos conocemos la sal, la usamos cada día para darle sabor a nuestros alimentos. La pregunta es: ¿te puedes imaginar una hamburguesa con papitas fritas sin sal? No tendría mucho sabor. Hasta los niños la rechazarían, sin sabor. Sin embargo, la sal no solamente se usa para darle sabor a las comidas. La sal se usa en por lo menos 14,000 productos diferentes. La sal se usa para el tinte de las telas, se usa en las camisas, se usa para mantenerlas mucho tiempo, o sea, para que duren mucho tiempo. Sin la sal, los colores más brillantes que nosotros conocemos se desteñirían rápidamente. El mundo sería aburrido sin sal. Si el mundo no tuviera los cristianos, este mundo sería horrendo. Somos nosotros los que contenemos que el pecado se desborde, la delincuencia, la corrupción, el crimen y la descomposición fuera demasiado acelerado por causa de la sal. Pero el mundo, mire qué tremendo el mundo, ese mundo pecador, ese mundo que está descompuesto, trata de matar y perseguir a la sal, la iglesia. El catolicismo romano, que pretende ser cristiano, que no lo es, desde el año 1200 inició lo que se llamó la Santa Inquisición, entre comillas, que de santa no tenía nada. Luego, en el año 1500, en el Concilio de Trento, le cambiaron al Santo Oficio, que tampoco tenía nada de santo. Y en el año 1965, en el Concilio Vaticano II, le cambiaron a un nombrecito bien bonito. Se llama la Congregación Sagrada para la Doctrina de la Fe. Y Benedicto XVI fue director de esa institución 25 años antes de ser papa. ¿Sabe qué ha hecho la Inquisición? Por 500 años mató a 100 millones de personas en la hoguera. Muchos de ellos cristianos. Mataron a mucha sal, pero no la pudieron erradicar. Porque entre más mataron cristianos en la Inquisición, más personas vinieron a Jesucristo. Y aquí está, amados. Después del 1800, que supuestamente le pusieron fin a la Inquisición, que aún continúa en el Vaticano viva, ahora usan los hospitales y los médicos, que son los caballeros de Colón, que tienen juramentos para eliminar cuanto cristiano cruce sus manos. Lo continúan haciendo. Sin embargo, entre más cristianos han matado, más nos hemos multiplicado. El Evangelio continúa vivo, la palabra continúa viva, y gracias a Dios continuamos alcanzando a personas en por lo menos 9 países en este momento. La sal se usa en la producción de pieles. Sin la sal, posiblemente no tendríamos los productos de piel que usamos diariamente, como la correa de este reloj o la correa que traigo aquí en el pantalón. La sal se utiliza en la industria química para hacer plásticos. Sin sal no podríamos tener muchos de los juguetes plásticos con los cuales jugamos todos los días. La sal es importantísima. Veamos Mateo capítulo 5, verso 13 una vez más, para que no se nos olvide el hecho de cómo debemos actuar o qué seremos en el futuro, sino qué somos ahora. Dice el texto bíblico, otra vez leamos todos: vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, hagamos una pausa. Eso significa si la sal se desintegra, si la sal pierde el sabor, si la sal se esparce por el viento, si la sal desaparece, continuemos, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada, pisoteada por los hombres. En esas calles romanas tiraban la sal y todo el mundo caminaba encima de ella. Mientras no entendamos quiénes somos, amados, tendremos tremenda dificultad de operar como cristianos en este mundo. Somos la sal. Nosotros somos la razón que preserva este mundo de su descomposición total. El término salario procede de la palabra latina salarium, y en un tiempo la sal era tan importante que se le pagaba a los soldados romanos y a la gente con sal. ¿Qué le parece? Era el medio de intercambio comercial, la moneda de hace miles de años atrás. En la época del Imperio Egipcio, a los trabajadores y a los soldados también se les pagaba con sal. La pregunta es, ¿por qué la sal tenía tanto valor en el Imperio Egipcio? Porque era una de las pocas formas que había de conservar la carne en una época donde no habían congeladores. ¿Qué le parece? Yo recuerdo todavía en mi niñez, mis hermanas salaban la carne y la ponían en un alambre colgada ahí ¿con qué? No me acuerdo cómo se llama eso. ¿Un qué? Un prensador, una pinza, y la colgaban en los alambres. Y algunos gatos andaban brincando y algunos lograban agarrarla, y adiós sal, y adiós carne, y adiós pinza. ¿Sí? Entonces había que ponerla suficientemente alta para que los gatos no la alcanzaran. Entonces la sal era importante, todo el mundo quería tener sal. Por eso se les pagaba a los soldados con sal. La sal era una moneda de cambio que servía para uso personal y para venderse también. Veamos en segundo lugar la sal como un preservador. Vayamos a 1 de Juan 2 del 15 al 17. A veces es más cómodo acomodarnos con el mundo. Digo, es más cómodo. ¿Qué? Funcionar con el mundo, acomodarnos con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos va a tratar diferente. Pero al acomodarnos con el mundo, hemos perdido la eficacia de lo que debemos de ser. Y hay una cosa que le puedo garantizar: usted no tendrá paz en su corazón. Si usted es un verdadero cristiano que se ha acomodado al mundo, usted no tendrá ni paz ni tendrá gozo en su corazón, porque usted sabe que no pertenece en ese lugar. Lo está haciendo para complacer a otras personas y desagradar a Jesucristo. La Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De cuál de los dos quiere ser enemigo? ¿De Dios o del mundo? La enemistad del mundo va a pasar, amados. La de Dios no. Hay un día de juicio. Veamos lo que dice el texto bíblico. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como pastor, he estado en cientos de funerales en los pasados 40 años. Iba a decir 400, pero es una exageración. Es 40 años. Estaba pensando en los años que estuvo Israel en el desierto. ¿Y sabe lo que he visto siempre? Un común denominador. He visto a las personas durante su vida, las he visto morir y no se han llevado nada. Nada. ¿Y sabe qué es lo trágico de algunas de esas personas? Que conociendo el Evangelio se apartaron de Cristo y perdieron su tiempo en el mundo y murieron tristes en sus corazones. El mundo pasa y sus deseos
Miraba un video de Colombia en un estadio. Yo no sé cuándo fue ese juego, no creo que haya sido muy reciente. Estaba repleto el estadio. Uno creo que se llama el Nacional y el otro no sé cómo se llama, el otro equipito ahí en Colombia. La cosa es que la mitad del estadio estaba vestida con la camiseta de su equipo favorito y la otra mitad con la otra mitad de su equipo favorito. Y la gente gritaba por un pedazo de lona que estaba en el centro del estadio, que los jugadores estaban pateando. Y cada vez que metía un gol, era una algarabía tremenda. ¿Es malo ir a ver un partido de fútbol? No. Pero ¿sabe lo que me da tristeza? Que muchas personas solo tienen gozo para eso y no para las cosas de Dios. Porque un día esto va a pasar. Esto es temporal. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como cristianos, la Biblia compara nuestra vida y testimonio con la sal y su acción. Nuestra palabra debe de ir acompañada de nuestro buen testimonio. De otra manera, nuestra palabra no vale nada. Si usted me dice, pastor, el domingo llego a la iglesia y usted no se aparece, ¿qué cree que piensa? Que su palabra no vale nada. Si usted dice voy a hacer una cosa, hágala o no diga nada. Porque nuestro testimonio siempre está en la balanza. Nuestras palabras deben de ser de tal manera que respalden lo que nosotros somos, la sal de la tierra. Dios quiere que seamos de esta manera. Nuestra palabra, dice la Biblia, debe ir acompañada de nuestro testimonio. De otra manera, nuestra palabra no tiene efecto. Cuando usted le prometa a alguien, a una persona, particularmente no cristiano, usted tenga en mente que es importantísimo lo que usted ha prometido. No diga una cosa que usted no intenta cumplir. La sal es tanto un preservador como un sazonador. La sal evita que los alimentos se descompongan y también resalta el sabor de los mismos. La sal natural está compuesta de cloruro de sodio y al tener el ingrediente de cloro entre nosotros, preserva de la putrefacción. Por eso es que somos la sal de la tierra. Pero si perdemos el sabor, nosotros contribuiremos a la corrupción de nuestro mundo. Si usted sale borracho de un bar como cristiano, ¿cuánta influencia cree que usted ha realizado en ese lugar? Cero. Su testimonio no vale nada. La Biblia dice, somos sal de la tierra. Recuérdese, cloruro de sodio y luego este elemento ayuda a preservar de la putrefacción. Pero si usted va en este lugar, penetra, hace lo mismo que hacen los demás y sale igual bailando y cayéndose del mismo lugar, toda esa gente va a ir al infierno por su culpa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano verdadero, por tener a Cristo en su corazón, es la sal de la tierra. La sal pura, que está libre de contaminación, no pierde su efectividad. El cristiano que está altamente contaminado por las cosas del mundo no puede ser efectivo en la vida cristiana ni ser usado por Dios. Había un hombre que era un herrero y tenía un yunque y un gran martillo, un mazo. Este hombre metía el metal al horno y cuando el metal estaba al rojo vivo, lo sacaba, lo ponía en el yunque y con el martillo o el mazo le empezaba a dar la forma que necesitaba el hierro, que solamente se doblega cuando está caliente. Usted no lo puede doblegar de otra manera, solo cuando está caliente. Muchas veces el metal se quebraba en el yunque y lo agarraba y lo tiraba en la otra esquina, donde tiraba todos los pedazos de metal que no servían. Y cada vez que le pasaba esto, este era un cristiano, le decía: Señor, te ruego que nunca me tires al lugar de los desperdicios. Porque hay cristianos que están en el lugar de los desperdicios.
han perdido su efectividad y su testimonio. Han sido convencidos por el mundo que es mejor caminar en el camino que están caminando en lugar del camino de Dios. La sal del mar muerto está contaminada con yeso y otros minerales y tiene un sabor pobre y es ineficaz para poder preservar los alimentos. Ese tipo de sal solamente es útil para mantener las calles libres de vegetación, es decir, para ser hollada, pisoteada por los hombres. La pregunta es, ¿ese es el tipo de cristiano que deseamos ser? Mire qué importante lo que voy a decir. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios debían estar sazonados con sal para purificarlos. Y para una cosa más, para preservarlos de descomposición. Usted no podía ofrecer un sacrificio que empezara a engusanarse delante de Dios porque le podía costar la vida. Tenía que ofrecer un sacrificio que fuera un sacrificio que estuviera en buen estado para ofrecerlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sal preserva de descomposición. ¿Cuál es nuestra influencia en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, nuestra escuela? Vayamos a Levíticos capítulo 2, verso 13. Levíticos 2, verso 13. Levíticos 2, 13. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Leamos. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El sacrificio tenía que estar salado para preservarlo de descomposición. Ezequiel capítulo 43, versos 23 al 24. Ezequiel 43, del verso 23 al 44. Dice el texto bíblico: cuando acabes de expiar o sacrificar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Cuando la Biblia dice que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios, ¿qué cree que tenemos que tener para que eso sea así? Sal. Y nosotros somos purificados y santificados por la palabra de Dios. Esos son los sacrificios que Dios pide. No podemos ofrecer un sacrificio en descomposición, borracho, viniendo con la cruda en la mañana a la casa del Señor. Por favor, ¿usted no entiende a quién viene a adorar? No puede venir de una pachanga a las 3 de la mañana y venir a la iglesia a estarse durmiendo. No van, no concuerdan las dos cosas. Por eso muchas personas están tiradas en la ribera del camino de su vida, porque han perdido la función de ser sal en este mundo. Han cesado de ser sal. Y para poder tener esa efectividad, tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. Tenemos que ser sazonados con la palabra de Dios. Tenemos que estar en la casa de Dios para que como cuerpo podamos crecer en el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Para realizar la función de ser la sal de la tierra, debemos ser santificados por la palabra de Dios y apartados del pecado. La palabra santo significa separado. No significa una persona que no comete ningún error. Significa separado del mundo, consagrado para Dios. En el mundo físico y natural, la sal detiene el avance de la destrucción de las cosas y produce sed al que la toma. Por lo tanto, en lo espiritual, nuestra influencia ayudará a detener el progreso del pecado. La sal no puede revertir el proceso de descomposición de la carne. Una vez que la carne se ha descompuesto, está podrida, la sal no puede hacer nada. El objetivo de la sal es prevenir la descomposición, no revertir la descomposición.
ahí solamente Cristo puede hacer el trabajo. Pero nosotros los cristianos podemos preservar, podemos prevenir la corrupción en el mundo, siendo influencia y luz en los lugares que nos encontramos. En ese sentido, solamente el Espíritu Santo es el que realmente puede revertir ese proceso destructivo a través de la conversión de ese individuo al Evangelio de Jesucristo. Nosotros, como la sal de la tierra, no podemos revertir ese proceso. ¿Por qué razón? Porque la salvación solamente viene de Jesucristo. La persona necesita a Cristo para ser salvo. No necesita ritos, necesita a Cristo, necesita la salvación, la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario para poder tener una vida nueva. La sal siempre produce una reacción. La sal no pasa desapercibida al gusto de nadie. Usted agarra una comida que no tiene sal y dice, quedó simple. Si le quedó salada, dice, quedó salada. Y se quedó perfecto, usted dice, qué comida más rica. La sal no puede pasar desapercibida. Pero si usted como cristiano llega a un lugar y nadie nota que usted es cristiano, hay algo raro en usted. Usted no está cumpliendo su función como la sal de la tierra. Nosotros, como la sal de la tierra, debemos de recordar que a veces tenemos alguna herida y no nos damos cuenta que tenemos una herida. Y nos metemos al mar y salimos. ¿Por qué? Porque la sal produjo ardor. Nos indicó dónde está el problema en nuestra vida. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio a las personas van a reaccionar. Le tenemos miedo a la reacción. Cuando usted llega al doctor con una herida, ¿qué hace el doctor? Le da chorro de alcohol encima. Algunos piensan que es un desperdicio, que se lo quieren tomar en vez de que se lo echen afuera, ¿verdad? La sal arde porque la vida y el mensaje que la iglesia predica siempre está en oposición a la filosofía de este mundo. No hay nada más insípido, nada más vacío que un cristiano que ha dejado de ser sal de la tierra. Amados, la sal, entre otras cosas, produce sed. Nos preguntamos, ¿hemos logrado despertar en alguien sed del Señor Jesucristo? ¿O no hemos quedado callados? Las cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King y las otras compañías sirven comidas con mucha sal para provocar la sed y un mayor consumo de bebidas y ganancias. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra, debieron haberlo considerado como un grande halago y un tremendo elogio de parte de Cristo. Porque ser considerados como la sal de la tierra, sin lugar a dudas, resalta la importancia con la cual Dios considera para que nosotros participemos de sus planes y sus propósitos. Tan importante es la sal que casi podría asegurar que el 100% de todas las casas tienen sal. Sin la sal, el cuerpo físico simple y sencillamente no podría funcionar. Tan importante es la sal que perdería el equilibrio del planeta si los océanos no tuvieran sal. Si no existiera en el mundo y en los mares, habría un cataclismo por la falta de sal. El momento que la iglesia sea arrebatada de este mundo, esto va a cambiar considerablemente. Va a ser un desastre. El diablo tomará control y el mundo por la primera vez se dará cuenta lo que significa la iglesia en este mundo. Ser la sal de la tierra es un privilegio y un honor que el Señor Jesucristo nos ha concedido a nosotros. No lo concedió a los poderosos, a los ricos, a los intelectuales, a los políticos. Se lo concedió a sus discípulos. Usted y yo, queridos hermanos, tenemos un privilegio grandísimo de ser la sal de la tierra. En los tiempos de Cristo y a lo largo de la historia, la sal ha sido considerada como algo muy valioso. La importancia y el valor de la sal ha sido tan tal que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo economías, siendo objeto de impuestos, monopolios y hasta de guerras inclusive.
También se ha utilizado como moneda de cambio y se dice que algunos mercaderes árabes hasta intercambiaban oro por cada gramo de sal. Dijimos que a los soldados romanos también se les pagaba su salario con sal. El valor y la importancia que este mundo pueda tener no radica en el oro que pudiéramos acumular, no radica en el petróleo, tampoco radica en las reservas económicas de las naciones, sino en la presencia de los hijos de Dios en este mundo. Porque en el momento que seamos arrebatados, el mundo entrará en un proceso rápido de descomposición. El Señor Jesús es claro al decirnos: vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, debemos de comprender que el verdadero valor de las cosas delante de Dios no está en la tierra misma, sino en la sal que se encuentra en la tierra. Los ojos de Cristo están sobre sus hijos. La tierra no tiene valor, pero los cristianos tenemos valor delante de Dios. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Si para el mundo ser cristiano devalúa a las personas, si para el mundo ser seguidor de Cristo no tiene ningún beneficio, usted no se preocupe. Nuestro valor no depende de lo que la gente piensa de nosotros, sino de lo que Dios piensa de nosotros. La manera como Dios nos ve es lo que realmente determina nuestro valor. Para Dios, si usted es un cristiano fiel y su vida es sal verdadera en la tierra, entonces usted tiene un valor grandísimo delante de Dios, y Dios va a usarlo para honra y gloria de su nombre. Tenemos que ser la sal en nuestras conversaciones, sal en nuestra vestimenta, sal cuando damos a conocer el Evangelio de Cristo a otras personas. Es necesario huir de la corrupción, es necesario predicar la sana doctrina, es necesario demostrar con hechos lo que profesamos ser. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ser la sal de la tierra? Recuerden que ser sal de la tierra es un gran privilegio que Dios nos ha concedido. Nuestro pensamiento final en la pantalla dice: Dios no nos ha pedido que seamos el caramelo del mundo. ¿Qué nos pidió Dios? Que seamos la sal, algo que la gente quiere escupir constantemente. Y muchas personas, para no ser escupidos, prefieren mejor no indicar que son cristianos en este mundo. Porque la sal produce una reacción. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: vosotros sois, no seréis la sal de la tierra. Padre, en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que la santifique en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda hablar nuestras vidas y podamos entender la importancia de la misión que nos has dado de preservación en un mundo que está en estado de descomposición acelerada, encaminándose al juicio inevitable de Dios. Padre, oramos que cualquier persona en este momento que no conoce a Jesús como Salvador personal, que lo traiga a tus caminos. Que aquellos cristianos, Padre, que están fríos, te rogamos, Padre, que los levantes, porque tu palabra es poderosa. Y te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia alrededor del mundo que predica tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. El próximo domingo esperamos a toda la sal en la iglesia. Dios les bendiga.